No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh. No me avergüenzo, no. Hola, ¿cómo están? Para nosotros es una alegría volver a encontrarnos a través de este medio. La verdad que el Señor nos regaló un día de vida hermoso y si nosotros nos pudimos levantar, si estamos respirando, son motivos más que suficientes para poderle dar gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque la verdad que es un Dios paciente, misericordioso, clemente con cada uno de nosotros. El Señor espera cosas de nosotros como hijos. El Señor espera, una de las cosas que espera es nuestra adoración. Y siempre comentamos que adoración no tiene que ver con canciones, no tiene que ver con música. La música, las canciones son solamente un vehículo para poder expresarnos y para poder ofrecer lo que hay en el interior de nuestro corazón a Dios. Pero en realidad la adoración no solamente tiene que ver con música, sino que tiene que ver con una forma de vida, con el hecho de poder rendir nuestra vida como una ofrenda grata delante de su presencia. Es algo que lo realizamos todos los días de nuestra vida, porque cuando oramos estamos adorando, cuando nosotros nos postramos estamos adorando, cuando nosotros confesamos nuestros errores delante de la presencia de Dios con arrepentimiento genuino, estamos adorando. Nuestra vida en realidad debe ser una ofrenda grata delante de la presencia de Dios. Y lo que nosotros hacemos previo a escuchar la palabra de Dios es nuestro momento, nuestro tiempo de adoración comunitaria, de adoración como pueblo, de adoración conjunta. Y si bien aún no podemos estar juntos, pero cada uno en su casa lo puede hacer y estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo espíritu y el Señor está ansioso, está expectante de este momento en el que todo su pueblo, no solamente de esta congregación, sino de un montón de otras congregaciones más, en un mismo sentir fluyen en alabanza a su presencia. Así que ahí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojos, a concentrarte y a dedicar este tiempo especial de adoración al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día de vida que nos regalás. Queremos darte gracias por tu amor. Queremos darte gracias por ser un Dios misericordioso, un Dios que renueva su misericordia todos los días para con cada uno de nosotros. Señor, queremos ofrecerte nuestra adoración en este momento. Queremos, Señor, que vos la recibas como un perfume grato delante de tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, también que nos limpies, que nos perdones, que nos purifiques, Señor, porque realmente queremos agradar tu corazón. Señor, te amamos y ponemos este tiempo especial en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Y no tengo nada más para darte.
el Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Buenas noches, hermanos. La conquista de Canaán o de la tierra prometida representa en las Escrituras, y si lo traemos a nuestra vida, representa la vida cristiana. Debe ser ganada a través de la lucha espiritual. Me estoy refiriendo no solamente a la vida que Jesús nos habla
refiriéndose a la vida eterna cuando nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la vivan plenamente. Y a este aspecto es lo que estamos refiriéndonos en este tiempo. Vivir la vida en Cristo, una vida plena. Y la conquista de Canaán a nosotros nos habla entonces de que se debe ganar esta vida plena a través de la lucha espiritual. Es una conquista que Dios propone y quiere que se presente en nuestra vida y que nosotros acudamos en obediencia a proceder en cuanto a los mandatos de Dios. Los cananeos representan los enemigos espirituales, el sistema, o sea, el mundo, la carne, y también las huestes de maldad en las regiones celestes. La lucha de Israel o del pueblo de Dios por la fe representa lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el descanso de Israel representa, cuando Israel entra en la tierra prometida, representa la seguridad que tenemos en Dios. Porque si Josué, dice Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 9, les hubiera dado reposo, el reposo no hablaría después de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que el descanso, esa confianza de que Israel entró en la tierra prometida, representa para nosotros este reposo, esta confianza que tenemos en Dios, en sus promesas y en el hecho principalmente en el hecho que asegura nuestra salvación, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, para que hoy nosotros podamos tener perdón y vida eterna a través del arrepentimiento y la confesión del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Los cananeos en el libro de Josué y en el libro de Jueces, los cananeos parcialmente subyugados representan un tipo de los pecados persistentes que aún no han sido conquistados por nosotros. Así que qué bueno es que nosotros podamos estudiar y ver que estas escrituras y estos ejemplos que están en el Antiguo Testamento están para que nosotros podamos hoy aplicarlos y ver a través de estas escrituras, ¿sí? Cómo nosotros vivimos nuestra vida en Cristo. Hoy vamos a hablar de la conquista de Jericó. De los que han leído la Biblia, ¿quién no recuerda este hecho tan importante en la vida del pueblo de Israel? Dice la Escritura en el capítulo 6 del libro de Josué: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Qué importante es tener en cuenta esto. Primero, que dice que Jericó estaba cerrada. Y no solamente dice que estaba cerrada, bien cerrada. Para muchos Jericó representa lo imposible. Jericó representa esa conquista de las fortalezas. Era una verdadera ciudad amurallada. Una ciudad que estaba delante de Israel y que esta ciudad estaba tan cerrada que parecía imposible conquistarla. Así como muchas veces a nosotros nos puede parecer imposible conquistar muchas áreas y ciertos aspectos de la vida cristiana, ya que nosotros encontramos en la vida cristiana palabras como santidad. Y esta palabra tiene un gran peso y para muchos parece ser inalcanzable. Sin embargo, la Escritura
alienta a nosotros a que seamos santos. Y nos habla de la hermosura de la santidad. Muchas veces mal entendemos que hemos sido apartados para Dios y hemos sido apartados por Dios para Él. Porque Dios nos ha elegido, no porque nosotros éramos los mejores, sino que lo vil del mundo escogió Dios, lo necio del mundo, lo que para avergonzar a los sabios, lo vil. Estamos nominados en 1 Corintios capítulo 1, ahí cuando Pablo está mencionando la condición de los que fueron llamados, no porque éramos los mejores, sino que lo vil y lo peor del mundo escogió Dios, para glorificarse en nuestras vidas. Así que nosotros no podemos gloriarnos por nosotros mismos ni por nuestras capacidades. Y aquí encontramos nosotros una ciudad verdaderamente amurallada. Parecía imposible de conquistar. Como muchas veces puede parecernos imposible a nosotros dejar vicios. Tenemos que enfrentarnos a verdaderas cosas que se instalan en la vida del ser humano y que son tan difíciles de derrotar. Por supuesto que esto nos enseña que no es a nuestra manera, ni con nuestras propias fuerzas. Aquí Dios nos está mostrando que Jericó estaba cerrada, y bien cerrada. Y recordando lo que hablamos el domingo pasado, luego de haber recibido Josué las instrucciones que le dio el príncipe del ejército del Señor, él fue hacia la conquista de la tierra prometida, hacia la conquista, de la ciudad, la primera ciudad en la tierra prometida, la ciudad de Jericó, con todo Israel, y siguió las estrategias que le dio el príncipe del ejército de Dios. ¿Y cuáles eran estas estrategias? Tenía que rodear la ciudad, pero no quiero dejar pasar un detalle no menor. No solamente que estaba bien cerrada, sino que Dios le había dicho de antemano a Josué que él había entregado en su mano a Jericó y a su rey. Venimos hablando de la mortificación del pecado, de dejarnos guiar por el Espíritu y no por la carne. Entonces, aquí nosotros encontramos que es a la manera de Dios y no a nuestra manera. Debemos estar sujetos a Él, como nos aconseja su palabra. Y también la Escritura dice que no solo va a entregar esa ciudad amurallada, sino que va a entregar a quien la domina. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, una gran verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta y que no debemos pasar por alto este consejo de Dios cuando Dios nos está diciendo lo siguiente: esta es la voluntad de Dios. Por eso Dios está diciendo: voy a entregar esta ciudad y su rey. Porque si ellos conquistaban la ciudad, pero no se encargaban de ese rey, como hemos hablado en domingos anteriores, ese rey podía formar otro ejército o levantarse con otra fortaleza. La Escritura dice así en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso Dios dice: voy a entregar esta ciudad, esta fortaleza y a su rey. Ya te lo entregué. Y le dio la estrategia de cómo hacerlo. Tenían que durante 6 días caminar, rodear la ciudad, tocando con trompetas, con cuernos de vacuno. Tenían que
tocar los zofares, y de esta forma Israel iba con gente armada adelante, luego los sacerdotes con el arca y luego también una retaguardia. Y de esta forma tenían que rodear por 6 días la ciudad, los muros de Jericó. Y al 7º día de esta acción tenían que, en el último día, rodear también 6 veces más. Y luego, en esa 7ª vez, gritar todos juntos, tocando también las trompetas. Y dice así Josué: al 7º día se levantaron al apuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Señor ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Pero también no quiero dejar pasar por alto un detalle que verdaderamente llama la atención. Que durante esos 6 días que el pueblo de Israel tuvo que rodear caminando fuera de los muros de Jericó, Josué le dice lo siguiente: y mandó al pueblo diciendo, en esos 6 días, y aún en las primeras 6 vueltas que dieron en el último día, dice, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. O sea que Israel, el pueblo, tenía que caminar todos esos días. Aún esos 7 días caminó con un tapabocas. Hoy nosotros podemos saber muy bien lo incómodo que es llevar un tapabocas. En realidad ellos no llevaron el tapabocas como nosotros, pero sí tenían una cláusula aquí que tenía un porqué. Que verdaderamente también debemos entender que es tan difícil para nosotros esto del silencio, esto de no opinar. Israel había murmurado 40 años en el desierto, no solamente que había quedado dando vueltas en el desierto 40 años, sino que en esos 40 años murmuró muchas veces. Entonces Israel, aún en esta conquista, tenía que conquistar cosas internas y cosas personales, porque el silencio y esta disciplina los tocaba a todos. Tenían que aprender a silenciar su incredulidad. Tenían que aprender a silenciar sus opiniones carnales. La Escritura, por ejemplo, cuando nos habla de esta clase de silencio, debemos entender lo siguiente, que esto demanda paciencia inclusive. La paciencia, dice en Santiago capítulo 1, versículo 4, que tiene que hacer su obra completa. ¿Cuántas ganas de opinar? Más con una estrategia militar que ellos se prepararon inclusive mucho tiempo. La ciudad, el lugar que se llamaba Gilgal, servía como campamento de entrenamiento. Pero ellos no solamente se estaban entrenando después de haber cruzado el Jordán. Ellos venían entrenándose por mucho tiempo para esta clase de enfrentamientos que iban a tener. Y como soldados, ellos querían atacar, pero tenían que hacerlo a la manera de Dios. Nunca nosotros debemos tratar de conquistar o tener conquistas espirituales en todo terreno, tanto en lo espiritual como en todo terreno. Nosotros, los hijos de Dios, debemos hacerlo a la manera de Dios, con las estrategias de Dios, obedeciendo a su palabra, porque en la palabra de Dios tenemos las grandes verdades para que nosotros podamos conducirnos dentro de su voluntad, esforzarnos en la gracia. Así nos dice la Escritura.
Y ese es el terreno donde nosotros pisamos firme. Y ahí Dios nos está mostrando a través de esta estrategia. ¿Qué estrategia militar? La obediencia, el silencio. ¿Por qué? La Escritura, por ejemplo, dice que no tiene que salir ninguna palabra ociosa de nuestra boca. En Santiago capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente, y lo voy a compartir para que lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces nosotros queremos conquistar, llámese esa muralla, sea por ejemplo una situación personal. Quiero vencer ira. Quiero vencer, por ejemplo, vicios. Quiero vencer todo aquello, porque seguramente hay muchos aspectos que lo podemos ver y representar aquí, que muchos de nosotros luchamos con cosas que verdaderamente parecen imposibles de conquistar, que son pecados y que desagradan a Dios y que arruinan nuestra paz, nuestro gozo y nuestro avance en la vida espiritual. Y la Escritura nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 2, lo siguiente. Porque todos ofendemos, dice la Escritura, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es alguien perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Miren cómo Dios a través de esta acción les estaba enseñando al pueblo la importancia de este silencio. Nosotros sabemos que tenemos que orar. Y mientras el pueblo estaba en silencio, lo único que podía hacer era o pensar en lo que estaba haciendo, y si alguna conversación tenía que tener con alguien, solamente podía ser con el Señor. Esa clase de oración en el Espíritu, esa oración que nosotros la hacemos, que solamente puede escuchar Dios. Lo que la Escritura inclusive en 1 Corintios capítulo 14 dice que ore para sí. ¿Cómo es orar para nosotros? No se refiere que estamos orando a nosotros, sino que se refiere a la Escritura que podemos nosotros, aún sin pronunciar palabras audibles delante de los hombres, podemos pronunciar palabras audibles delante de Dios en esa oración en el Espíritu. Y la Escritura, por ejemplo, nos habla de este silencio que Dios muchas veces demanda frente a situaciones, porque hay verdaderas situaciones donde nosotros debemos callar, donde lo más saludable es callar. Cuando nos dice, por ejemplo, Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 al 30, dice lo siguiente. Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículos 25 al 30. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 33. Qué importante es esperar en silencio esta salvación. Sin queja, sin queja. Qué importante que es. Sin reproche. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. En realidad Dios no nos impide orar. No nos impide orar, pero sí qué saludable es no quejarnos y no pronunciar palabra ociosa,
ya que, por ejemplo, la Escritura nos dice que, y muchos hablan del poder de la lengua, inclusive dándole quizás a un texto más de lo que este texto está diciendo en su contexto. Pero Proverbios 18:21, por ejemplo, dice que hay muchas cosas que el poder de la lengua trae a nuestra vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Va a recibir las consecuencias de lo que pronuncia y de lo que dice a través de la lengua. A la luz de qué texto podemos interpretar este texto. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículos 36 y 37, la Escritura nos aclara lo siguiente con respecto a ese texto. Dice lo siguiente, Mateo 12, 36 y 37. Voy a leer desde el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen las personas, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué Dios estaba enseñando al pueblo de Israel este caminar en silencio? Para que Israel aprenda a no murmurar y para que Israel esté enfocado en la conquista a la manera que Dios le está enseñando. Aquí, entonces, en esta conquista de Jericó, aprendemos cómo Dios es Dios en la vida de su pueblo. Les dice, cada uno va a ir derecho hacia adelante, porque nosotros bien sabemos que no somos de los que volvemos atrás, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero Dios entregó a Jericó y a su rey en manos de Josué y del pueblo de Israel. Caminaron 6 días alrededor, en silencio. Aprendieron la lección. Pero aquel que camina alrededor también tenía que guardar cierta distancia de las ciudades amuralladas. Porque si no, los que estaban arriba de la muralla podían alcanzar con sus dardos, con sus flechas a aquellos que caminaban alrededor, aún haciendo la voluntad de Dios. Esto nos habla a nosotros, como nos dice Pablo, y le dice a Timoteo que huya de las pasiones, que huya de los dardos que puede tirar el enemigo. Nosotros, ¿a qué nos referimos con esto? Que nosotros debemos verdaderamente entender que no debemos ponernos al alcance de nuestras debilidades, aún con el ímpetu de seguir a Dios. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Y esto es algo importantísimo, porque si nosotros nos enredamos con las cuestiones de este siglo, o nos dejamos alcanzar, cualquiera puede decir, pero nosotros sabemos que en la armadura de Dios está el escudo con los que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. No obstante a eso, nosotros debemos entender que debemos guardar distancia, huir de las pasiones, guardar distancia de aquello que es pecaminoso y donde nosotros somos vulnerables. ¿Cuántas veces se nos pregunta, ay pastor, bailar está mal y todo eso? ¿Cuántas siempre las preguntas, o ir a los boliches o como se le llame hoy día, está mal? Nadie dice que está bien o que está mal. Lo que nosotros debemos enseñar y lo que nosotros debemos saber, lo que debemos aprender, es que si nosotros acudimos
a lugares donde verdaderamente somos vulnerables, los dardos nos pueden alcanzar. Y esos dardos pueden venir envenenados por el mismo Satanás. ¿O no sabemos que somos vulnerables en ciertos lugares? Que nosotros somos hijos de luz y no somos hijos de las tinieblas. Entonces andemos en luz. Y esto de andar en luz también requiere entender que debemos andar donde somos visibles o donde la luz verdaderamente está frente a nuestras vidas para que mostremos el testimonio de Jesucristo y la transformación que hay en nuestra vida y que podamos resplandecer como luminares en medio de esta noche oscura del pecado. La conquista de Jericó. ¿Cuánto nos enseña a nosotros de las dificultades que tenemos que enfrentar y cómo Dios pelea por nosotros? Hermanos, cuando hablamos de Jericó, estamos hablando también de esa gran conquista y de la salvación sobre el pecado. Porque si nosotros nos olvidamos que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, cualquiera puede interpretar que vino y no saber, puede interpretar que vino a salvarnos de otra cosa. Y pueden decir algunos con mucha razón que vino a salvarnos del infierno, que vino a salvarnos de la muerte, pero en realidad Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Nuestros pecados nos llevan a la muerte. El pecado engendra la muerte. Nuestros pecados nos llevan al infierno, porque la muerte sin Cristo. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y no nos hemos reconciliado con Dios, el destino del ser humano es castigo eterno. Y esta es la parte donde todos los que predicamos el Evangelio tenemos que decirlo, porque es la verdad, pero que también nos genera un gran peso, ya que nosotros sabemos que en un tiempo de nuestras vidas estuvimos caminando al borde del precipicio, prestos a caer al mismo infierno, pero Dios nos ha rescatado, porque íbamos a caer por nuestro propio peso. Y así reconocemos la salvación que es en Cristo Jesús, esa salvación que el cristiano, que el Hijo de Dios está gozando, porque nosotros fuimos salvados de la culpa y del castigo del pecado. También debemos tener en cuenta un segundo aspecto, no solamente que hemos sido salvados de la culpa y del castigo del pecado, sino que hoy estamos siendo salvados de todo hábito y dominio del pecado. Por lo tanto, la Escritura nos dice, no reine el pecado entre ustedes. Y tercero, que en el regreso del Señor, nosotros vamos a ser salvos de todas las debilidades que se presentan en nosotros hoy. Las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y sobre todo que desagradan a Dios hoy y que vamos a ser transformados por Cristo en su venida. Entonces Jericó representa, hermanos, en cuanto al pasado, representa esa conquista que Jesús hizo en nuestra vida para que nosotros hoy podamos gozar la salvación. Jericó representa entonces, en cuanto a la vida plena que nosotros debemos vivir como cristianos, que el Señor nos está salvando de todo hábito y dominio del pecado sobre nuestra vida, que nosotros debemos sujetarnos a Él y no estar siempre viviendo según las obras de la carne, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que es el pasaje que venimos repitiendo hace un tiempo. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
debemos tener en cuenta entonces que también Jericó representa los poderes que van a ser derribados en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y este anhelo que tenemos por agradar a Dios se va a dar en su plenitud cuando Jesús regrese y seamos transformados y ya vamos a agradar a Dios para siempre, porque no vamos a estar ya en esa condición de pecar, porque el pecado ya va a quedar en el pasado y el postrer enemigo que será destruido, dice la Escritura, va a ser la muerte, y todas estas fortalezas, Jericó va a ser derrumbada, porque la conquista del regreso del Señor va a ser una conquista sobre toda iniquidad, sobre todo el mal, y ya vamos a estar para siempre con Él. ¡Qué gran privilegio! Entonces, hermanos, ¿qué estamos diciendo con esto? Hoy hay cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Vuelvo a repetir, Dios se está encargando de lo que hablamos. Y esto es algo muy serio. ¿Qué hablamos nosotros delante de las personas? ¿Qué influencia somos nosotros delante de otros? ¿Los otros nos ven callar cuando verdaderamente hay que callar? ¿Callamos cuando verdaderamente hay que callar? Esto también lo voy a llevar a un plano mucho más bajo, o sea, mucho más a la altura de lo que estamos nosotros cotidianamente viviendo. Me estoy refiriendo, si alguien está participando de un chisme, ¿te prendés? Si alguien está hablando mal de otra persona, ¿te prendés? Aún si está hablando mal del gobierno. Los gobiernos son de turno y los pone Dios. ¿No debemos orar por los gobernantes? Más allá de la idea política que cada uno tenga. Debemos tener palabras sazonadas con sal. Si no, debemos callar. Entreguémosle ese silencio a Dios, porque sirve no solo para disciplina personal, sirve para edificar a otros. Si están contando chistes que pervierten las buenas costumbres, ¿te dejás llevar por la tentación y participás de lo mismo? Si otros pronuncian palabras corrompidas, ¿eso también se pega? Y si somos tentados a mentir, la Escritura nos dice que no debemos mentirnos. Entonces, cuando pronunciamos la incredulidad a través de la queja, y cuando pronunciamos disconformidad a través del rezongo, entonces nosotros debemos aprender de esta lección de Jericó, porque quizás nosotros nos centramos en la conquista de Jericó, en el milagro de esa destrucción de las murallas. Y nosotros debemos centrarnos. Miren, quiero decirles algo. Dios podía derribar esa muralla en un instante, pero lo hizo caminar a Israel 7 días y seguir sus estrategias, porque aún en esa conquista Dios seguía tratando con su pueblo. Dios trata con nosotros. Y la Escritura nos dice, y con esto vamos a terminar, que aquel
que ha despojado al enemigo de sus armas en la cruz del Calvario, donde nos dio la salvación, es aquel que ha provisto para nuestra vida lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 10 nos dice lo siguiente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos armas poderosas en Dios. Dios es el que destruye las fortalezas. Así que si estamos luchando contra cosas que desagradan a Dios, pero sobre todo también debemos entender que interrumpen esa paz, el gozo y la posibilidad del crecimiento en la vida en Cristo, esa vida plena, es tiempo de conquista. Es tiempo de silenciar lo que tenemos que silenciar y proclamar lo que tenemos que proclamar. Esa confesión delante de Dios. Cuando Dios nos indica que el camino es directo, que no es de volver atrás y que esa conquista está segura y que Dios entrega esa fortaleza y a su rey junto con esa fortaleza, para que no se levante nuevamente. Y para terminar les voy a decir lo siguiente, que sobre Jericó pesaba una maldición, porque dice así: maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare la ciudad. No debemos dar posibilidad. Si esa fortaleza se destruye, no debemos reincidir en que se levante esa fortaleza. Nosotros debemos derribar, Dios debe derribar esa fortaleza y nosotros debemos conquistar esa ciudad amurallada. Que no se levante esa fortaleza con ladrillos de incredulidad, nuevamente con ladrillos de orgullo, ni de desánimo, ni de mentiras, ni de falta de compromiso, ni de ociosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de esta fortaleza. Entonces confiemos en el Señor. Procedamos a obedecerle de todo corazón. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Confiemos en Él, dice la Escritura. Y Él hará. El que no nos mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, a la batalla, oh fiel cristiano, como dice el antiguo himno, con el escudo de la cruz, con el escudo de la fe. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Se puede escuchar trompetas anunciar que se ha acercado Rey de gloria y majestad. La tierra temblará, postrada estará ante el peso de tu ley, tu gloria y majestad. Victorioso es,
Rey victorioso es, en una cruz venció, a la muerte derrotó. Vendrá como el sol, lleno de fulgor, todos lo verán. Él vendrá desde Sion, el Cordero de Dios, y como león reinará. Jericó, tus muros caerán, mi Dios triunfará por siempre, y confío en el gran yo soy. Él no fallará, su luz brillará, y yo confío en el gran yo soy. Los muros caerán, ahora en libertad en el libertador, mis cadenas se rompió. Rey victorioso es, en una cruz venció, a la muerte derrotó. Él vendrá desde Sion, el Cordero de Dios, y como león reinará. Jericó, tus muros caerán, mi Dios triunfará por siempre, y confío en el gran yo soy. Él no fallará, su luz brillará, y yo confío en el gran yo soy. Su reino es eterno. Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús. Poder y gloria mostrará, la noche conquistó con luz. Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús. Poder y gloria mostrará, la noche conquistó con luz. Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús. Poder y gloria mostrará, la noche conquistó con luz. Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús. Poder y gloria mostrará, la noche conquistó con luz.
casa seguimos siendo iglesia. Por eso te contamos las actividades de la semana. Hola, soy Benjamín y quiero decirles que los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te puedes perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Nos vemos. Una gran noticia para ustedes. Los jóvenes, todos los sábados a las 22 horas, nos estamos reuniendo por Zoom. Si querés sumate, escribile o comunicate con alguno de los líderes para obtener las claves y accesos. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. En nuestra página web de la sección recursos encontrarás el material para grupos pequeños. Si te interesa y todavía no formas parte de ninguno de ellos, comunícate con nosotros por vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa seguimos sin iglesia, por eso no te pierdas ninguna de estas actividades. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre.